Descubre cómo el silencio puede ser una herramienta mortal en manos de los narcisistas y cómo protegerte de su impacto silencioso. Sientes que cada mensaje que envías queda en el aire, como si no existieras para esa persona. Te estrujas la cabeza tratando de entender por qué se comporta así. No hay insultos ni discusiones, solo un silencio abrumador que te consume. Esto es exactamente la técnica del silencio que utilizan los narcisistas. Un mecanismo insidioso que perfora tu autoestima y te hace cuestionar tu realidad. ¿Cómo pueden desestabilizarte sin pronunciar una sola palabra? Vamos a profundizar en este fenómeno. Imagina a Lucía, una mujer de 32 años que, tras años de relación con Joaquín, comenzó a sentir un distanciamiento inexplicable. Al principio, todo era perfecto, él era encantador, atento, parecía estar siempre disponible. Pero, con el tiempo, eso cambió. Joaquín empezó a aplicar la técnica del silencio. Uno de esos silencios duraba días, semanas, mientras Lucía intentaba encontrar una respuesta a su conducta. ¿Dónde se había ido la conexión que alguna vez tuvieron? Esto es el vacío emocional, y es lo que muchos narcisistas hacen, eliminan toda comunicación sin justificación aparente. Esta técnica busca reconfigurar la relación, un movimiento de poder que deja a la víctima desbalanzada. Este juego de poder, donde el silencio actúa como un arma, genera en la víctima dudas y confusión. Pero, ¿por qué funciona esta técnica? Se basa en un fenómeno conocido como gaslighting. Al ignorarte, el narcisista te hace dudar de tu propia sanidad mental. Lucía comenzó a preguntarse si era su culpa, si había cometido un error oculto. Una noche, sentada en su cama, observó cómo las sombras de las luces de la calle entraban por la ventana, iluminando su rostro angustiado. Se miró al espejo, buscando respuestas en sus propios ojos, y experimentó una profunda melancolía, sintiendo que su esencia se desvanecía entre las sombras. Es tan potente que el vacío puede convertirse en una herramienta de control. Mientras ella luchaba con su propia percepción de la realidad, Joaquín se sentía en control, alimentando su ego sin necesidad de alzar la voz. Pero eso no fue lo peor. Aquí es donde el ciclo de confusión comenzó a apoderarse de Lucía. Días después, Lucía decidió confrontarlo. ¿Por qué me ignorás?, preguntó con una mezcla de temor y determinación. La respuesta fue un silencio ensordecedor. Una niebla densa se apoderó de la habitación, y Lucía sintió que el aire se hacía pesado. Cuando logran que vivas en el temor de perder su atención, han ganado. El silencio se siente como una condena, provoca una atmósfera tensa y manipuladora, un estado de vulnerabilidad que es difícil de soportar. Aquí es donde entra el apego ansioso. Lucía no sabía cómo alejarse porque su miedo a la soledad superaba su necesidad de amor genuino. Imagina esa sensación de estar atrapada en una telaraña emocional, con cada intento de liberarse haciéndola sentir más pegada. Lucía no podía dejar de pensar en su futuro y en lo que significaría perder a Joaquín, aunque a veces lo que anhelaba no era a él, sino la idea de un amor idealizado. Durante ese tiempo, cada intento de Lucía por acercarse solo intensificó el silencio. Al principio él respondía de manera casual, pero poco a poco esa ligereza se tornó en desdén. A veces, mientras se preparaba para salir a una cena, Lucía se miraba al espejo y decía, hoy será diferente, hoy va a hablarme. Sin embargo, Joaquín se cerró como un libro. Aquí está la clave, el narcisista utiliza su indiferencia como arma. La indiferencia es peor que el rechazo, es lo que Lucía empezó a entender a la fuerza. Cada noche se desvelaba, preguntándose si estaba volviéndose loca, mientras que Joaquín vivía su vida sin el más mínimo remordimiento. ¿Acaso era ella la que había cambiado? ¿Qué estaba mal en su forma de ser? Este constante cuestionamiento se convirtió en un eco interno que afectó su autoestima. Ella se sentía vacía, y su cuerpo empezó a manifestar los estragos del estrés, un insomnio persistente, migrañas etéreas y una fatiga emocional que la dejaba exhausta. Con el tiempo, Lucía se dio cuenta de que el silencio era solo una máscara que ocultaba la manipulación emocional. Aquella misma telaraña había comenzado a enredar sus pensamientos, llevándola a lugares oscuros. Cada vez que él la ignoraba, Lucía sentía que se rompía un poco más por dentro. Su autoestima se desvanecía en el aire, como un globo al que lo pinchan. La sensación de desesperanza aumentaba con cada día que pasaba.
Cuando ella descubrió el verdadero propósito detrás de su silencio, todo cambió. Se trataba de controlar a Lucía, de hacerla más dependiente de su aprobación. Aquí aparece el efecto Dunning-Kruger. Joaquín, aunque confiado en sí mismo, no era capaz de ver el daño que causaba. Este torbellino de emociones convertía su mundo en un laberinto confuso, donde la salida parecía cada vez más lejana. Ahora la pregunta es, ¿qué se puede hacer ante esto? Primero, reconocer la estrategia. El silencio no es solo un gesto de desinterés. Es un movimiento deliberado, diseñado para mantener a la víctima en un estado de incertidumbre y ansiedad. Para Lucía, empoderarse significó establecer límites, ocultar su dolor y cuestionar lo que realmente valía. De repente, comprendió que sus emociones eran válidas, y que su historial de amor y respeto debía ser lo que buscara en cualquier relación futura. Esta revelación la empoderó, y se sintió capaz de enfrentar no solo a Joaquín, sino también a sus propios miedos y ansiedades. Recuerda que a menudo perdemos de vista nuestra esencia en medio del caos emocional, y ese cuidado personal se convirtió en su prioridad. Una experiencia similar es la de Marcos, que se encontró en una situación parecida con Sofía. Al inicio de su relación, se sentían como un equipo, pero con el tiempo, Sofía comenzó a utilizar el silencio como castigo. En una noche lluviosa, Marcos le envió un mensaje con un simple "espero que estés bien", pero no recibió respuesta. Esa noche, mientras la lluvia caía fuertemente afuera, apenas podía conciliar el sueño, atormentado por la incertidumbre. Los acordes de la lluvia contra el techo resonaban en su mente, amplificando su angustia. Marcos empezó a preguntarse si había hecho algo mal, y ese ciclo de ansiedad se repitió una y otra vez. Se sintió atrapado, incapaz de decidir si debía seguir invirtiendo esfuerzo o si realmente eso lo condenaría a un sufrimiento aún mayor. En esta reflexión, su propio valor fue lo que lo llevó a darse cuenta de que su felicidad no podía depender completamente de una persona. Lucas encontró el valor dentro de sí mismo y eventualmente se despojó de esa relación tóxica. Lo que hay que entender es que el silencio no solo afecta la salud mental, sino que transforma la dinámica de cualquier relación. El silencio de un narcisista es un grito desesperado por control. Cuando Lucía finalmente decidió poner fin a esta dinámica, encontró su voz. La estrategia del silencio no solo fue su enemigo, sino el catalizador que la llevó a buscar amor y respeto en lugares más saludables. La búsqueda de la verdad le abrió nuevos horizontes, y la sanación comenzó a florecer en su interior. Sin embargo, entender que el viaje no es lineal es crucial, habrán altibajos, y eso es parte de la construcción de uno mismo. Por supuesto, la toma de decisiones no siempre es sencilla. En un momento de revelación, Lucía recordó una conversación que había tenido con una amiga. Esa amiga le había contado que fue extremadamente liberador compartir sus experiencias y que, al final, no estaba sola en su lucha. Durante ese intercambio, Lucía sintió una chispa de esperanza. Incluso una simple conversación sobre el tema la hizo reflexionar sobre lo que deseaba realmente en su vida amorosa. La empatía puede convertirse en un gran catalizador en estos procesos de desintoxicación emocional. Y así, una nueva búsqueda de amor se inició en Lucía, pero en una forma más genuina y segura. En las próximas 24 horas, toma una decisión concreta. Revisa si estás siendo víctima de este tipo de manipulación emocional. Observa si alguien en tu vida usa el silencio como un castigo. ¿Estás ante un ciclo repetitivo? Fíjate en tus reacciones y en cómo te sentís. Esta reflexión puede ser el primer paso para recuperar tu poder personal. Con el tiempo, Lucía y Marcos encontraron otros caminos que no eran tóxicos, y eso les dio la fortaleza necesaria para dejar atrás al silencio que les había atormentado. Esa búsqueda y sanación los llevó a entender que el amor verdadero no se siente como un castigo o un juego. En este viaje emocional, Lucía aprendió la lección más importante. El silencio no es solo la ausencia de palabras, es una herramienta poderosa en manos equivocadas. Pero al enfrentarlo, pudo romper las cadenas que la mantenían atada. La próxima vez que sientas que el silencio te ahoga, evalúa si es amor, o si simplemente te están manipulando con una técnica devastadora. Recuerda que la voz interna que todos tenemos nunca debe verse sofocada. En nuestro camino, los ecos de ese silencio pueden convertirse en lecciones que nos guían hacia relaciones más sanas.
Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Este tipo de contenido no aparece en cualquier lado. Dale un like, eso le dice al algoritmo que esto vale la pena. En el próximo video, vamos a hablar sobre las señales más insidiosas que te indican que estás frente a un narcisista. Y te invito a comentar, ¿te ha pasado algo similar? Quiero saber tu experiencia. 1520 palabras.